Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Acompáñenme para elevar esta oración a Dios y pedir su dirección para la palabra que vamos a recibir. Señor, una vez más estamos delante de tu presencia suplicándote que nos bendigas a través de tu palabra ahora. Que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine, abra nuestro entendimiento para poder, Señor, comprender lo que tú quieres decirnos en esta tarde a través de la porción que hemos, Señor, leído, y que sin lugar a dudas será el alimento espiritual para nuestras almas. Fortalece a tu pueblo. Gracias por la presencia de tu iglesia en este lugar, Señor. Líbranos siempre de malas interpretaciones y que el enemigo no arrebate la palabra, Señor, que es sembrada en nuestros corazones, para que pueda germinar, pueda crecer y pueda dar fruto para la gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Buenas tardes. Primera a los Corintios 15, acabamos de leer, versículo número 10, la primera parte, dice Pablo: Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Este texto me hacía reflexionar en que a veces la gente dice de nosotros que somos algo y no somos. A veces yo pienso que soy algo y no soy lo que soy, ¿no? O a veces pienso que estoy formándome de una forma y no soy todavía lo que tengo que ser. Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y el apóstol Pablo, aquí escribiendo a los hermanos de Corinto, quiero que vean el versículo número 9, donde él dice, fíjense cómo Pablo, escribiéndole a la iglesia, sí dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, pero en el 9 les dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Se percibe como el más pequeño de los apóstoles. Eso es lo primero, ¿no? Y nosotros pues hoy vemos la vida y la historia de Pablo y decimos: pues wow, era un superapóstol, era un hombre que plantó muchas iglesias. Dios usó increíblemente la vida de Pablo, y que Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto: pues yo soy el más pequeño de los apóstoles, ¿no? Segundo, dice también aquí en versículo 9, dice: no soy digno de ser llamado apóstol. Es un hombre que ahora se percibe, obviamente después de muchos años, dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno. La verdad es que no soy digno, ¿no? Y cuánta gente piensa que tiene una dignidad, que se merece estar donde está, que se merece ser lo que es. Y Pablo dice: no, yo la verdad soy indigno de ser llamado apóstol, ¿no? Y pues esto también es para nuestra reflexión. ¿Somos dignos o somos indignos? A ver, ¿somos dignos o somos indignos? Hermanos, somos indignos. Indignos del amor de Dios, indignos de estar delante de su presencia. Por nosotros mismos somos indignos, y así debemos de percibirnos, ¿no? Y Pablo dice la razón de por qué se siente tan indigno, y ahora Pablo recuerda lo que él había hecho. Continúa ahí en el versículo 9, les dice a los hermanos: no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Esto es lo que hace reaccionar al apóstol Pablo. Mirar su pasado y decir: perseguía a la iglesia de Cristo. Y por eso dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol por lo que hice, porque perseguía a la iglesia de Cristo. Pablo está recordando su vida pasada sin Cristo, porque no lo conocía cuando él era pues solamente un religioso en misericordia.
Era un religioso que no tenía misericordia hacia su prójimo, había perseguido a la iglesia de Cristo y, hermanos, esto no era poco. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el que se mete con la iglesia de Cristo se está metiendo con Cristo. Y os he enseñado que debemos de tratar a la iglesia con mucho respeto. ¿Por qué? Porque es la prometida de Cristo, porque quien se mete con la iglesia se está metiendo con Cristo. Y Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, les recuerda esto, dice: yo perseguía a la iglesia de Cristo. Había perseguido a Cristo mismo, pero él no lo sabía, ¿no? Por el contrario, él pensaba, cuando relata allá en el libro de los Hechos cómo fue su conversión, cuando conoció a Cristo, él relata lo que había vivido y que él pensaba que hacía un servicio a Dios persiguiendo a los cristianos, martirizando a los creyentes. Vamos al libro de los Hechos, acompáñenme, capítulo número 9. Abran su Biblia, por favor, aunque es un pasaje también que nosotros hemos leído, versículos 3 al 5, desde el 2, dice que Saulo demandó de él, del príncipe de los sacerdotes, letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallaba algunos hombres o mujeres, fíjense, no le importaba si eran hombres o mujeres, donde quiera que encontrara hombres y mujeres de esta secta, le llama secta al cristianismo. Obviamente no tenía todavía el conocimiento de que era la iglesia de Cristo. Dice, solicitó permiso para traerlos presos a Jerusalén, pero no solamente presos, porque dice que él, yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, súbitamente. Pero esto no tendría razón de ser si no ven el versículo 1. El versículo 1 dice que él estaba, ¿cómo? Respirando aún amenazas y muerte. ¿Cómo sería esto? Respirar amenazas y muerte. O sea, ¿cómo estaba el corazón de Pablo cuando perseguía a la iglesia? Y de eso se acuerda cuando le escribe a los hermanos de Corinto. Y por eso dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Cristo. Recordar el pasado, ese pasado tan oscuro de Pablo. Él no sabía lo que estaba haciendo al perseguir a la iglesia de Cristo. Ese día, según se relata aquí en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando él va persiguiendo a los cristianos, va rumbo a Damasco, súbitamente un resplandor de luz del cielo que lo deja ciego. Esta historia ustedes ya la conocen. Pero eso es lo que está recordando Pablo. Dice: ese fue mi pasado. ¿Ustedes creen que con ese pasado se iba a sentir digno de estar en donde estaba? Por eso dice: yo no soy digno, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Eso es lo que está recordando el apóstol aquí. Pero fíjense que no es la primera vez que lo recuerda, Busquen ahora 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Vamos a 1 Timoteo, porque no solamente Pablo, cuando estuvo frente a las autoridades romanas, les dijo: pues a mí me pasó esto, y recordaba eso, lo dice a los corintios, y también lo dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 14. 1 Timoteo capítulo 1, del 12 al 14. Dice ahora el apóstol Pablo: y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel. Le atribuye a Cristo lo que a él ahora es, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriados. ¿Ustedes creen que se iba a sentir digno? Dice: yo perseguía a la iglesia de Cristo. Era yo blasfemo, perseguidor e injuriados. Pero dice aquí: mas fui recibido a misericordia
Y esto no es justificación, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. ¿Cuántas cosas no hacemos por ignorancia? Por incredulidad. ¿Qué cosas no hicimos en nuestra vida pasada cuando no conocíamos a Cristo en ignorancia y en incredulidad? Y eso es lo que dice aquí el apóstol. Dice, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aquí nuevamente menciona la gracia, dice, fue la gracia de nuestro Señor, fue más abundante, ¿sí?, con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo, ahora que escribe a los hermanos de Corinto, regreso al pasaje original, 1 Corintios 15, cuando les dice, hermanos, por la gracia de Dios soy lo que soy, porque su gracia no fue vana para conmigo. Había recordado su pasado, había recordado el encuentro que tuvo con Cristo y ahora entendía que la gracia de Dios obrando sobre su vida lo había convertido en lo que es. Y por eso dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no hay ningún índice de jactancia en las palabras que escribe a los hermanos de Corintio. Fue la gracia de Dios la que actuó sobre su vida y lo convirtió en lo que ahora era. Un siervo de Dios. Él mismo, cuando escribe sus cartas, siempre dice, Pablo, siervo de Jesucristo, literalmente un esclavo. Dice, soy un esclavo de Jesucristo. Reconoce la gracia que ha obrado en su vida y que lo ha transformado y lo ha convertido en lo que ahora es. Vamos a leer otro pasaje. Ahora acompáñenme a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Allí Pablo, en esta ocasión, le escribe a los hermanos y les va a hablar también de su, diríamos nosotros, de su testimonio, de su vida pasada, cuando él habla de quién creía que era comparado con lo que ahora es, ¿sí? Eso es lo que estamos evaluando, lo que antes era con lo que ahora es. Y vean lo que dijo en Filipenses 3. Filipenses 3, versículos 4 al 6. Le escribe a la iglesia y les dice lo siguiente. Filipenses 3, del 4 al 6. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, pues yo más. Parafraseado, dicho en palabras más entendibles. Hermanos, tranquilos, aquí en la iglesia. Si ustedes creen que tienen algo de qué jactarse, que ustedes crean que son algo, dice, miren, si de eso se trata, si yo tendría también de qué jactarme. ¿Sí? Siguiente versículo, Filipenses 3:5. Dice, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, y ya eso era bastante. Dice, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, Pablo dice, yo era irreprensible. Esa era su vida antes. Esa era su vida antes. De hecho, aquí mismo les dice, eso que yo pensé que era, o sea, un israelita completamente del linaje de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, mis conocimientos como fariseo, mi celo en la iglesia, todo eso que pensé que yo era, en realidad no era lo que Dios quería que yo fuera. Eso que yo decía que era, dice, ahora, comparado con Cristo, téngolo por pérdida. Eso que pareciera entre los hombres una ganancia, ¿no? Pertenecer a un linaje, tener ciertos conocimientos, tener una reputación, una posición en medio de la sociedad. Todo eso que parecía ser, dice Pablo, importante para mí ahora, comparado con Cristo, para mí eso es pérdida y dice, eso es estiércol.
Vean la profundidad de lo que dice Pablo a los Corintios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dios me transformó por su gracia en lo que ahora soy. Y lo que antes era, no era nada. Su identidad está en Cristo. Él no era allá lo que Dios quería que fuera. Y aunque tenía muchas cosas en su currículum por las que él podía jactarse, sentirse orgulloso, él mismo dijo que todas esas cosas eran pérdida y eran estiércol, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él. Él no era lo que Dios quería que fuera. Con todo lo que tenía allá, esa no era su identidad, eso no era lo que Dios quería que fuera. Hasta que la gracia de Dios obró en su vida, lo transformó, y por esa gracia infinita dice ahora: soy lo que soy. Dios me convirtió en esto, ¿no? Aún siendo indigno, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Cristo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pero fue la gracia de Dios la que me colocó aquí. Fue la gracia de Dios la que me transformó en esto. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Otro texto, por favor, vamos a las Escrituras. Segunda a los Corintios 3, 18. Ahora Pablo dice acerca de esta transformación de Dios obrada en su vida a través de la gracia infinita y del poder del Espíritu Santo, obviamente, que es el que nos transforma. Dice 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza por el Espíritu del Señor. Ahora aquí Pablo dice: nosotros, hermanos, todos somos transformados de gloria en gloria en la semejanza como por el Espíritu del Señor. La gracia que transformó a Pablo, que lo convirtió de Saulo a Pablo, esa gracia infinita que no, dice él mismo, no fue en vano, no es vana en ningún creyente. Tú y yo estamos siendo transformados por la gracia de Dios. Cuando escribe a los Corintios, Pablo les dice: hermanos, yo esto erais algunos de vosotros, y cita por ahí, dice: erais borrachos, erais maldicientes, eran idólatras, eran todo, eso erais, dice, muchos de vosotros, mas ahora ya sois lavados en la sangre de Cristo. Pablo reconoce esa transformación, dice: hermanos, todos nosotros, como mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Dios está transformando nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todavía no somos lo que vamos a llegar a ser. Todavía no somos. Dios sigue obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones para transformarnos. Y este poder transformador de Dios no solamente es el que obró en el apóstol Pablo. Lo mismo pasó, estaba yo viendo la historia nuevamente de Jacob. Cuando él se fue huyendo rumbo a Padán Aram, recordarán la historia del libro de Génesis, cuando Jacob había negociado la primogenitura con su hermano Esaú. Cuando su hermano se entera de lo que había ocurrido, que ya tenía la bendición del papá, dice que se enojó tanto que Esaú quería matar a Jacob, y Jacob sale huyendo, se va rumbo a Padán Aram. ¿Y cuánto tiempo estuvo allá? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto tiempo estuvo allá Jacob? Por lo menos 20 años. Y ese es dato del libro de Génesis. 20 años. ¿De dónde salen esos 20 años? 7 años había trabajado
por una de las esposas suyas, y después trabajó otros 7 años, y después el mismo Jacob, cuando se va a despedir de su suegro, le dice: mira, estos 20 años he estado contigo, 7 años trabajé por una hija, 7 años por otro, y 6 años he trabajado por tu ganado, creo que es justo, dame lo que me pertenece, me regreso. 20 años, y cito esto porque cuando él se fue, en su regreso, cuando viene ya de camino, dice la palabra de nuestro Dios que algo le acontece a Jacob. Vamos al libro de Génesis capítulo 32. Algo le pasó a Jacob que igualmente operó en su vida para convertirlo en otra cosa, para transformarlo en otra cosa. Génesis 32, del versículo 26 al 29. Génesis 32, del 26 al 29. Voy a leer la palabra de Dios, ustedes síganme ahí con su vista. Cuando él está peleando con un varón, dice que el varón le dijo: déjame, que ya raya el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Esto lo dijo Jacob. Y él le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: me llamo Jacob. Le dice nuevamente aquel varón: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Él viene de regreso después de 20 años. 20 años, y ahora en un encuentro que tiene con este varón. Dice ya en la teología, el príncipe de los ejércitos de Dios, o el ángel de Jehová, bajo estos títulos, ¿sí?, tiene ese encuentro con él, está peleando, tiene una lucha, no sabemos cuál era la lucha, el motivo de la lucha, así como que no está muy claro por qué están peleando, pero dice: yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Oye, pero ya está amaneciendo. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Jacob. Jacob es la naturaleza de un usurpador, de un traicionero. Y le dice: ya no te vas a llamar Jacob. A partir de ahora te vas a llamar Israel. Dios había transformado su naturaleza. Dios había transformado su vida. Ahora ya no eres Jacob, ahora eres Israel. Había pasado también por un encuentro con Dios. Ese encuentro que transforma nuestras vidas. Lo que muchos necesitan, y nosotros que lo hemos experimentado, el encuentro con Dios, eso que comienza la transformación en tu vida. Conocer a Cristo es lo mejor que nos puede pasar en la vida, porque es finalmente lo que va a transformarnos, lo que va a cambiar nuestras vidas. Va a operar la gracia de Dios, como lo vimos ya en la vida de Pablo, ¿sí?, y ahora en la vida de Jacob, cambiar nuestra naturaleza. Dios está transformando, y eso es lo que Pablo se refiere cuando dice que Dios nos transforma de gloria en gloria. Nos va cambiando, Dios está transformando, queridos hermanos, nuestras vidas. El hombre no puede cambiar por sí mismo. Muchas ocasiones, hablando con los que tienen problemas con alguna adicción, dicen: el día que yo quiera lo dejo. Y decimos nosotros: ojalá fuese tan fácil, ¿no? Ojalá dependiera de la voluntad del hombre cambiar su vida. No, el hombre solamente es transformado teniendo un encuentro con Cristo y experimentando la gracia de Dios en su propia vida. Por eso les decía que a veces pensamos que somos algo cuando no somos nada. O la gente piensa que somos algo que en realidad no somos. La gracia de Dios es la que nos va a moldear, es la que nos va a dar finalmente la forma que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿sí? No solamente en la vida de Pablo, de Jacob. Otro ejemplo lo vemos en la vida de Moisés. Moisés pasa los primeros 40 años de su vida, ¿en dónde? En la casa del faraón. Se viste como un egipcio, es educado como un egipcio, es instruido como un egipcio, su pensamiento a lo mejor es de un egipcio, pero él no es un egipcio. No es a los 40 años Moisés
lo que tenía que ser. Y Dios tuvo que someterlo a un encuentro nuevamente, cuando él está en la zarza. Vean cómo en estos tres casos, el de Pablo, el de Jacob, el de Moisés, hay un encuentro con Dios. Ahora Moisés, cuando sale huyendo de Egipto, rumbo al desierto, después de estar cuidando las ovejas de Jetro, después de otros 40 años estar ahí apacentando, tiene un encuentro con Dios en aquella zarza. Cuando él quiere acercarse y Dios le dice, quita las sandalias de tus pies. Fíjense cómo le lleva tantos años ahora a Moisés tener la identidad que Dios quería darle. En Egipto no era lo que decía ser o lo que pensaba que era, o lo que iba a llegar a ser, como el sucesor del faraón. Estando en la casa de su suegro tampoco era lo que él tenía que ser, porque finalmente, yo digo esto, a ver, estaba en Egipto como príncipe, y de príncipe pasó a la casa de su suegro, ¿como qué? Como un pastor, cuidaba las ovejas. Y yo digo, no, pues como que no avanzó mucho, ¿verdad? Como que no avanzó, como que va para atrás. Pero después Dios lo convierte ¿en qué? A través de ese encuentro. En el libertador, Moisés, tú vas a ir con el faraón y vas a sacar a mi pueblo, pero Señor, yo soy tartamudo, mejor manda otro. Y dice, tú vas a ir. Yo quiero hacer algo contigo. Y Dios lo transforma, lo convierte en el líder, en el capitán del ejército de Israel, el que capitaneó por 40 años en el desierto todavía al pueblo de Israel. Dios lo convirtió en legislador. Dios transformó su vida. Vamos, la transformación no es de la noche a la mañana. Si se dan cuenta, pasaron años en la vida de Pablo, en la vida de Jacob, en la vida de Moisés. Han pasado años en nuestras vidas, pero tiene que haber un avance en la transformación de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? La forma en la que nosotros nos percibimos puede ser tan engañosa, ¿no? Los tiempos en los que vivimos hoy, híjole, son tan, no sé cómo llamarles, tan extraños, ¿no? Nos percibimos de una forma que no somos. Y debemos de tener mucho cuidado porque es engañoso. Todavía no somos lo que nosotros vamos a llegar a ser algún día con la ayuda de Dios. Acompáñenme nuevamente, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, ahora el versículo número 2. Dice el apóstol Juan, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esta parte. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, y lo afirma con toda seguridad, que cuando Él apareciere, cuando Cristo apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y esto es tan precioso, saber que algún día cuando Él aparezca seremos como Él es. Dice aquí Juan, sabemos que cuando Él apareciere, cuando Cristo venga, fíjate hasta dónde, hermano, hasta qué momento nosotros vamos a llegar a ser lo que realmente Dios quiere que seamos. Por eso Pablo también a los filipenses escribe y muy humildemente dice el apóstol, dice que él mismo reconoce que no ha llegado a donde tenía que llegar. ¿Sí? Dice, hermanos, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no digo que yo ya haya alcanzado, ¿no? Yo no he llegado a la meta, yo todavía no, estoy en proceso, aun cuando a los corintios les dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero Pablo sabe que la gracia de Dios sigue operando, y leyendo a Juan, ahora nosotros decimos, hasta el día de Jesucristo, cuando el Señor venga, nosotros alcanzaremos la forma, la estatura del varón perfecto. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que Pablo hizo.
Dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no somos perfectos, ¿sí? Pero debemos de permitir que la gracia de Dios siga obrando entre nosotros. No podemos jactarnos de algo porque no somos nada. Pablo dice, no soy digno de ser llamado apóstol. La verdad, yo siempre lo he reconocido, somos completamente indignos hasta de esa gracia infinita de Dios. La gracia que nos está transformando, hasta de esa gracia somos indignos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros y lo encarece, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú necesitas un encuentro con Cristo para cambiar tu vida. Necesitamos ser transformados, sí, pero lo único que nos va a transformar no es nuestro deseo, nuestra voluntad, sino es la gracia infinita de nuestro Dios. Pero esto también, como último punto, nos muestra la humildad del corazón de Pablo. Algo que hoy día también necesitamos nosotros los creyentes, la humildad de reconocer que no somos dignos, de reconocer que somos pecadores, de reconocer que necesitamos de Dios y que por eso lo buscamos, reconocer que somos débiles, no somos fuertes, reconocer que no son nuestros talentos lo que nos han permitido ser exitosos en el ministerio, en la obra de Dios, sino que es la gracia infinita de Dios. Solamente por la gracia de Dios, obrando en nuestros corazones. Y que esa gracia, querido hermano, siga obrando en tu vida. No es con nuestra fuerza. No somos algo, no somos nada. Pablo también escribe otro texto, Romanos 12:3, dice, digo pues por la gracia de Dios que me es dada, fíjense cómo cita nuevamente la gracia, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No somos los más hábiles, no somos los más talentosos, no somos los dignos de estar aquí, no somos nada, hermano. Sin la gracia de Dios, tú y yo no somos nada. No importa el mérito que tengas en el mundo. Date cuenta cómo la gracia de Dios es la que nos transforma, la que nos ayuda. De ahí la bendición pastoral, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Que esa gracia que viene de Cristo obra en tu corazón, obra en tu vida. Esa gracia es suficiente y lo acabamos de cantar. Es una maravillosa gracia y es toda suficiente en tu tiempo de enfermedad, en tu tiempo de prueba. Para todo requerimos la gracia infinita de Dios, la gracia que transforma nuestra vida y nuestro ser. Que Dios te bendiga. Ven a Cristo. Deja que la gracia del Señor siga obrando en nuestros corazones. Todavía no somos, dice Juan, lo que hemos de ser en algún momento, pero que la gracia del Señor siga transformando nuestras vidas. Estamos en esta metamorfosis. Lleva tiempo, pero deja que Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra, moldee tu vida y mi vida. Lo necesitamos. Necesitamos ser renovados, necesitamos ser transformados de gloria en gloria y que esto sea para alabanza del nombre de nuestro Dios. Pónganse de pie, vamos a hacer oración y vamos a pedir a Dios que vierta su gracia infinita sobre nuestros corazones. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque hemos visto en tu palabra que el poder maravilloso tuyo puede transformar nuestras vidas. Hiciste de Saulo, de un perseguidor, Señor, un evangelista. Y gracias porque, Señor, en las palabras que hoy leímos, encontramos aliento y encontramos fortaleza. Por la gracia de Dios soy lo que soy, porque la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo. Y hoy, Señor, queremos como iglesia ponernos en tus manos y pedirte que nos bendigas, que nos transformes nuestra forma de pensar, transformes nuestra
forma de ser, porque no somos, Señor, lo que a veces las personas piensan que somos. No somos lo que creemos que nosotros mismos somos. O creemos que somos, Señor, algo que no somos. Es un juego de palabras, pero finalmente, Señor, a la luz de tu palabra nos damos cuenta que no hemos alcanzado todavía, que todavía estamos en ese proceso de transformación, de cambiar nuestras vidas. Queremos ser diferentes, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Perdónanos porque somos deshonestos, porque hacemos tantas cosas, Señor, que nos hacen precisamente indignos hasta de ser llamados tus hijos. Y así como Pablo dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, yo podría decir lo mismo, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo o de ser llamado tu siervo. Y solamente es por tu gracia, por tu misericordia, por tu poder, porque tú quisiste, Señor, tenernos en tus caminos, y esa es la razón por la que estamos aquí. Nos ponemos en tus manos pidiéndote que nos ayudes a entender, Señor, esa transformación y que nos ayudes a buscarla. Cámbianos. Yo sé que muchos de nosotros no queremos seguir siendo como somos, pero que tu gracia, Señor, se vierta en abundancia sobre nuestros corazones y cambie todo nuestro ser. Moldea, Señor, nuestras vidas a la imagen de Cristo. Es el anhelo de nuestro corazón y es, Señor, lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Guíanos en este proceso y perdónanos, Señor, nuestros pecados. Gracias por tu palabra y gracias por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Damos gracias a Dios, hermanos.